la polera de las polillas y me la saqué porque era mucho en contra de ella, oye. Ya, no importa. ¿Empezamos a admitir nomás, entonces? Sí. Ya, seriedad. Sí. No encuentro la opción de grabar. No aparece. Ah, la tengo yo. Ah, ya, ¿Lograr? ¿tú puedes poner grabar? Sí, Ya, pues. yo lo creo. No sé por qué, pero me apareció a mí Dani. Ya. Acuérdate, Dani, que La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Desarrollar competencias acorde al mercado laboral. Actualizar conocimientos técnicos específicos. Contribuir a la formación integral de las personas. Los principios que guían la educación continua de la universidad son excelencia académica, pertinencia y prospección, colaboración para el abordaje de problemas complejos, aprendizaje continuo, bidireccionalidad, compromiso social, innovación y flexibilidad, ética. Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en nuestra nueva jornada del programa Formación Abierta USACH. Mi nombre es Claudia Oliva, actualmente me desempeño como directora del departamento de un trabajo conjunta que hemos desarrollado en nuestro departamento en colaboración con las facultades y unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra universidad. Bueno, el propósito principal de este espacio es poder difundir distintas temáticas de interés relacionadas con nuestros programas online que se van a impartir este 2021 y además la posibilidad de abrir estos espacios de formación a distintos públicos, lo que está en coherencia con nuestra política de educación continua y nuestra política de vinculación con el medio, ¿ya? Y también, por supuesto, con el compromiso que tiene la Universidad de Santiago con la democratización y apertura al conocimiento que se genera en nuestra casa de estudios. Hoy les vamos a presentar la clase online, el coaching como una herramienta de liderazgo eficaz en las organizaciones. Y bueno, esta charla va a estar a cargo de dos de nuestros profesores de la universidad, el profesor Raúl Berríos y Marco Abarca.
Bueno, Raúl Berríos es psicólogo, él es profesor asociado, director del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile. Él obtuvo su PhD y Master of Science por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Y además imparte clases en el doctorado de Ciencias de la Administración, el magíster en Administración de Negocios y también en la carrera de Ingeniería Comercial de nuestra universidad. Además de su experiencia como académico en nuestro país, también ha sido profesor invitado en Inglaterra. Y sus principales intereses de investigación incluyen el estudio de las emociones, la motivación y las relaciones interpersonales en las organizaciones, así como las dinámicas también de los equipos de trabajo para entender procesos de liderazgo. Por otra parte, bueno, Marco Abarca también es psicólogo de profesión. Él cuenta con mucha experiencia, con más de 18 años de experiencia en consultoría, liderando proyectos en Chile, Argentina, Perú y Colombia, tanto en el sector privado como en el sector público, y sus principales temas de intervención, liderazgo y cambio cultural. Además, cuenta gerencial y se ha formado en gestión y desarrollo de negocios en el Centro de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Cuenta también con una especialización en storytelling y ha cursado recientemente la formación para directores de empresa de Sistema B Internacional. Bueno, luego de esta pequeña reseña de nuestros relatores de hoy, les comento que esta clase va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Y luego vamos a dejar 15 minutos hacia el final de la clase para que puedan realizar sus preguntas a través del chat, ¿ya? Las cuales vamos a ir recibiendo y seleccionando para que sean respondidas por nuestros relatores de hoy. Así que les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestros profesores. Y bueno, sin más, dejo con ustedes al profesor Raúl Berríos y Marco para que puedan iniciar su clase de hoy. Gracias, gracias Claudia, gracias María José y Daniela. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a esta clase que vamos a dictar el día de hoy junto a Marco Abarca. Para nosotros es un gusto poder compartir con un público amplio, diverso, ¿cierto? No conocemos muy bien su background o más o menos a qué se dedican, pero es estimulante poder ver esta audiencia en un tema que es bien específico. Así que esperamos poder contarles algunos datos interesantes respecto de cómo es que la práctica del liderazgo puede ser apalancada con herramientas del coaching y también mezclarlo con un poquito de evidencia a propósito de por qué nosotros creemos que esto es relevante hacerlo de esta forma, ¿sí? La idea, para que los pongamos un poco en contexto, es que no vamos a hacer una clase tradicional, ¿cierto? En donde yo voy a hablar un rato, Marco va a hablar otro rato y luego convergemos en un punto, sino que vamos a transformar estos minutos trabajando juntos más bien en una conversación. Con Marco llevamos muchos años trabajando juntos, hemos hecho varias veces presentaciones en algunas universidades sobre temas parecidos y en general esta modalidad es la que nos parece que es más por una parte interesante y también un poco más estimulante para las personas que escuchan temas que quizás pueden ser de otro modo un poco áridos, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacerlo de una manera más dinámica. Eso, muchas gracias por su atención el día de hoy. Marcos, ¿tienes la presentación por ahí? Maravilloso. Ya. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de liderazgo y cómo es que el liderazgo puede ser potenciado, puede ser apalancado con herramientas del coaching. Y principalmente, ¿por qué? Que es un poco lo que queremos abordar el día de hoy, ¿ya? Vamos a partir con una idea que es fundamental, ¿ya? Es bien básica, pero para nosotros es súper importante. Y esa idea básica para nosotros es que lo que nosotros entendemos por liderazgo depende solamente en una parte de la figura del líder, ¿ya? Generalmente, cuando ustedes van a estudiar liderazgo, esa enseñanza se centra mucho en la figura o la persona del líder. De hecho, es muy curioso porque probablemente si alguno de ustedes es un líder de un equipo, generalmente uno atribuye ese rol, que es un rol, como si fuese una propiedad del ser, ¿cierto? Muchas personas dicen, yo soy jefe, yo soy jefa de un equipo, yo soy líder de un equipo, como si fuese una propiedad del ser, ¿cierto? Yo soy Raúl, yo soy hombre, yo soy papá, yo soy marido, etc. Cuando en verdad no es tan definitorio en términos de una propiedad intrínseca del individuo,
sino que es una cuestión bastante más relacional, ¿ya? Y es ahí donde nosotros introducimos esta otra idea, ¿cierto? Es que el liderazgo se sostiene, ¿sí? Sobre una mesa que tiene tres patas. Una, desde luego, es el líder, ¿cierto? Quien ejerce un rol, pero también algo pasa con sus colaboradores, ¿cierto? Y también con las relaciones que establecen entre ellos. Esa dinámica es justamente la que dinamiza, la que energiza lo que puede pasar dentro de un equipo y cómo es que el liderazgo se transforma en algo que es efectivo, que produce algún valor. ¿Ya? Esa es como una idea que vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos, ¿ya? Y para eso les vamos a mostrar una pieza de evidencia, ¿ya? No nos vamos a concentrar mucho en papers, ¿cierto?, que puedan ir apoyando algunas ideas, sino que nos vamos a quedar con una sola pieza de evidencia, ¿ya? Que es un artículo más o menos reciente de Gottfredson y Guinness del 2016, que salió en Academy of Management Journal, si no me equivoco, que básicamente intenta responder una pregunta que es muy básica. ¿Cómo es que los líderes generan desempeño y ciudadanía? ¿Ya? Fíjense que es interesante lo que estos autores plantean en términos de que lo que ellos elaboran es que los líderes no solamente se encargan de mejorar el desempeño de las personas que tienen a cargo, sino que también producen, ¿sí?, ciudadanía. ¿Y qué es ciudadanía? Son todos esos factores que uno podría decir que son más inespecíficos y que no necesariamente son propios de la tarea, ¿ya? La tarea, por ejemplo, puede consistir en vender, ¿cierto? Puede consistir en hacer un buen inventario, puede consistir en, qué sé yo, dar una buena clase, ¿cierto? Esa es la tarea. Pero junto con aquello hay una serie de componentes más inespecíficos que son igualmente importantes en lo que uno entiende como el resultado, ¿ya? Por ejemplo, mantener una buena relación con clientes, colaboradores, etc. Una buena comunicación. Todos esos factores también se entiende que son importantes y son catalizados por un buen liderazgo, ¿ya? Entonces, estos autores, Gottfredson y Guinness, se plantean esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa entre ciertas conductas que hay en el líder y finalmente estos resultados, ¿ya? Entonces ellos parten de un modelo bastante estudiado, ¿cierto?, a partir de las conductas del líder, ¿ya? Hay conductas que tienen que ver con la consideración personal, ¿cierto?, preocupación por los otros, iniciación de estructuras, poner orden dentro de los equipos, refuerzo contingente, feedback, ¿cierto? Y lo que llamamos liderazgo transformacional, que tienen que ver con un grupo de conductas, de cosas que los líderes debieran hacer para generar resultados. Pero entre esto que uno hace y finalmente los resultados que se ven al otro lado en el output, ¿cierto?, desempeño y ciudadanía, no se entendía muy bien qué pasaba. Entonces lo que ellos hicieron fue un estudio en donde agruparon cientos de miles de muestras, ¿ya? Cientos de miles de trabajadores de equipos de trabajo para poder estudiar qué es lo que pasa entre lo que un líder es capaz de hacer al interior de un equipo y lo que finalmente nosotros obtenemos como resultado, desempeño, ciudadanía, ¿ya? Nunca olvidar estos dos componentes, ¿eh? Para nosotros es muy importante enfatizar aquello. Tan importante como conseguir buenos resultados es lograr que las personas quieran seguir trabajando en el equipo, ¿ya? Y eso es viabilidad de equipo y tiene que ver con variables de ciudadanía, y es algo que el líder también tiene que gestionar. Entonces, ¿qué es lo que ellos encontraron después de analizar cientos de miles de equipos de trabajo en este estudio? Que había un componente central que tenía que ver con lo que pasaba en la relación entre el líder y el colaborador, que justamente era lo que parecía ser que estaba catalizando o mediando entre lo que uno es capaz de hacer y los resultados que obtiene. Entonces, ¿cuál es como la reflexión más importante de este estudio? Que es un estudio hasta donde nosotros conocemos el más grande que se ha hecho hasta ahora. Es gigantesco, con muestras de todo el mundo, estudios, un estudio que incluyó muestras diversas en términos de composición, de industria, etc. Es que, primero, los líderes que desean generar buenos resultados tienen que prestar especial atención a lo que pasa en la relación con sus colaboradores, ¿ya? Eso podría ser más o menos obvio, pero vamos a ir profundizando un poco más en aquello. Y en segundo lugar, que en la medida que los líderes generen relaciones positivas con sus colaboradores y creen un ambiente de trabajo que sea apropiado, seguro, es que nosotros vamos a comenzar a ver que generan mayor influencia y consiguen mejores resultados, ¿ya? Y eso es un elemento sustantivo. Esa es la pieza de evidencia que les queremos compartir hoy día como un sustrato justamente de lo que vamos a ir avanzando a continuación. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave acá? Líderes que son sensibles a las relaciones, a las interacciones con sus colaboradores, tienen más éxito, ¿ya? Les va mucho mejor, ¿ya? Y de eso tenemos incluso datos en Chile que les vamos a ir comentando también, ¿ya?
Sí, disculpa, es bien importante acotar en esto que muchas veces se entiende como que al líder le va bien, efectivamente que le va bien en los negocios o en los resultados de su equipo, en la tarea que tiene. Y es obvio que esperemos que les vaya bien, ¿ya? Pero a veces no basta con eso, como decía Raúl, sino que es necesario que eh, entreguen a su equipo otras variables que hagan que el equipo se mantenga, por ejemplo. Raúl hablaba de hay harta evidencia al respecto. Hay mucha evidencia que una de las cosas más caras que le cuesta a una compañía es la rotación, por ejemplo, ¿ya? O sea, si mi equipo constantemente se está yendo y estoy teniendo que buscar gente nueva, eso tiene un costo altísimo en términos de gasto, en términos de desempeño, y en términos de obtener las metas cuando yo espero tenerlas. Entonces creo que es sumamente importante entender que aquí hay una mezcla de ambas cosas. Hasta hace poco, y digo hace poco porque, como decíamos, yo llevo casi 20 años trabajando en esto, todavía encontramos líderes a los que les importaba bien poco el cómo se llegara al resultado, lo importante era llegar. Hasta el día de hoy lo seguimos encontrando en algunas partes, ¿ya? Y ese líder que, al que no queremos tener y el líder que está un poco tratando de erradicar de este escenario. Y una de las herramientas con las cuales estamos tratando de abordar esto es con lo que llamamos coaching. Lo primero que quisiera decir es que, y hoy día vamos a hablar del concepto del líder coach, es que el líder coach no es un modelo de liderazgo, ¿ya? Hemos escuchado un montón de modelos. eh, yo siempre doy el mismo ejemplo, no sé si ustedes ubican una librería que se llama El Ateneo en Buenos Aires, que es una librería preciosa, gigante, y tú te paras frente al anaquel donde están los libros de management y liderazgo, y debe tener 5 metros de ancho por 3 de alto, de libros. Es imposible leer todo eso, e incluso es imposible que todo eso sea cierto. Es decir, hay demasiada información, muchos modelos, mucha gente que dice tener la verdad, y hoy día no vamos a discutir cuál es la verdad. Hoy día vamos a conversar de cosas que efectivamente se pueden hacer, y como muy bien decía Raúl recién, esto del liderazgo y sobre todo el líder coach no es algo que uno es. Yo no soy líder coach, es algo que está en el hacer, algo que yo hago permanentemente. ¿Ya? Yo hago la tarea de líder coach, hago el rol de líder coach, y eso es lo importante que vamos un poco a conversar hoy día. Ahora, me gustaría un poco comentarles de dónde nace este asunto del coaching, que creo que todos lo hemos escuchado. Es un concepto que está bastante usado, incluso manoseado. Estoy apretando tecla aquí sin querer. Estamos bastante, digamos, de hecho, hay gente que declaró que el coaching se había muerto hace como 10 años atrás y todavía sigue vivo, y por tanto podemos decir que dejó de ser una tendencia o una moda y ya se instaló como algo que efectivamente sirve. Incluso hoy día se habla del coaching como una disciplina, ¿ya? Pero ¿dónde parte este asunto del coaching? Conversábamos el otro día con Raúl, yo creo que el coaching tiene la misma edad que yo, ¿ya? Nació en 1974, ¿ya? Cuando un entrenador de tenis de Harvard decide o o se da cuenta que no está solo en la técnica el trabajo que tiene que hacer con su equipo, sino que tiene que trabajar con ellos lo que está en la cabeza. Eso hace 46 años, es como el inicio del formato formal del coach, que se asocia al concepto del entrenador deportivo, básicamente, ¿ya? Paradójicamente, ese modelo que nace en Harvard no es el modelo gringo del coach o modelo estadounidense, sino que es adoptado por los europeos después, ¿eh? Por eso lo vamos a hablar de ahí. Pero sin embargo, hay antecedentes del coaching desde hace mucho tiempo. De hecho, hay una certificación en España que se llama Mayéutica Coaching, que se basa en la mayéutica, ¿no es cierto?, griega, que básicamente era el aprendizaje a través de preguntas, ¿ya? Que es un poco lo que vamos a hablar de ahí, que tiene que ver con cómo es el coaching. Entonces, estos orígenes, ¿no es cierto?, filosóficos del coaching no tienen que ver con un tema muy rebuscado, ni darle un halo de importancia, sino que tiene que ver con que básicamente el coaching se basa en una herramienta de lenguaje, una herramienta de conversación que se usa desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo, ¿ya? Desde que el hombre descubre el lenguaje, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, las conversaciones. Y las conversaciones son las que hacen básicamente crecer a los sujetos. Se dice un poco en broma, un poco en serio, de que el primer coach ejecutivo fue Aristóteles, porque le tocó coachar durante 3 años a Alejandro Magno. Fue contratado para eso, de hecho, por los macedonios, para formarlo, y lo hacía en el formato de preguntas, en el formato de desafiarlo, de sacar lo mejor de él, ¿ya? Porque aquí hay un punto importante, que en el coaching el coaching lo que busca no es
transformar a la persona en algo que no es. El coaching no va a lograr convertir a alguien que no, en algo que es distinto a lo que efectivamente es. Lo que hace es sacar la mejor versión de ti mismo, ¿ya? Y a eso apuntamos con el concepto de coaching, a que, a, como decía Miguel Ángel, ¿no es cierto? Miguel Ángel decía que él no esculpía formas, él sacaba del mármol lo que sobraba, porque la forma estaba ahí, ¿ya? Yo creo que un poco el coach hace exactamente lo mismo. Ve el diamante en bruto y lo que hace es sacar lo que sobra, ayudar a que saque lo que sobra la persona y hacer la mejor versión de la persona que tiene al frente. Ahora, hay dos formatos de que una organización viva el coaching. Una es que tenga coach profesionales adentro, ¿ya? O que las contrate como una consultora, que somos, por ejemplo, la tarea que yo hago, y me asigne un ejecutivo que tiene un desafío, o tiene una problemática, o tiene un rol nuevo que cumplir, etc. Y lo que hace el coach es en un proceso que dura cierta cantidad de sesiones, etc., lo lleva a un proceso de descubrimiento para que sepa o descubra bien qué hacer en ese proceso que se le está desafiando, ¿ya? Es la forma del coaching profesional. Pero hace un rato ya que venimos hablando del líder coach, es decir, el sujeto que está adentro de la organización, que es parte de la estructura, y que su forma de actuar, su forma de llevar el liderazgo es a través o usando las herramientas del coaching. Y aquí es muy importante tomar en cuenta de que eso tiene varios bemoles, pero el principal bemol es que pone en valor aquello que decía Raúl del concepto de generar ciudadanía. Es decir, un jefe tiene como rol fundamental generar resultados. Un líder buscamos que genere resultados y ciudadanía, es decir, que desarrolle a sus equipos, que busque potenciarlos. A nosotros como consultor y coach nos toca ver constantemente a líderes muy interesados en que sus equipos brillen, ¿ya? Un líder brilla a través de su equipo. Si yo como líder necesito brillar yo solamente, a costa de mi equipo, estamos ante una problemática y ante un líder que obviamente no está en el estándar que uno está esperando en estos momentos. Entonces, estamos en busca de eso. Ahora, lo importante de esto es que el liderazgo no se enseña, pero sin embargo se aprende. Suena como contradicción, pero en realidad no lo es, ¿ya? El coach o el líder coach no es que enseñe a otro a liderar, sino que lo ayuda a aprenderlo, ¿ya? El liderazgo, como decía muy bien Raúl, es un proceso complejo, es un proceso que tiene muchas aristas, que tiene muchos elementos, un proceso además profundamente dialógico, ¿ya? Porque nadie lidera en seco, nadie lidera por señas, ¿ya? Todos lideramos desde el lenguaje. Y el lenguaje, ahí es donde tenemos muchos elementos que son necesarios tomarlos como en cuenta para este proceso. Entonces, y ahí un poco hay como probablemente tres herramientas o tres conceptos que quiero abordar pensando en este líder coach, en este sujeto que se para en su organización y decide, porque es una decisión, posicionarse y pararse como alguien que ejerce el liderazgo tomando las herramientas del coaching, ¿no es cierto?, como su camino. Lo primero, y antes de eso quisiera un poco hacer una mención hay algo bien importante. Hay como tres corrientes generales, o sea, hay muchas certificaciones, etcétera, pero hay tres corrientes globales del coaching. La primera es la corriente europea, que yo les decía que se había desarrollado a raíz de este libro del profesor de Dennis de Harvard, que es el coaching un poco más basado en la psicología positiva, ¿ya? O la psicología humanista, en Europa, y tiene un coaching que se llama el coaching ejecutivo y que tiene un aspecto mucho más como cognitivo bien particular. Está el modelo norteamericano, el modelo que a lo mejor todos más conocemos, ¿no es cierto?, que es un modelo más como vistoso, como que el clásico exponente es como Tim Robbins, ¿no es cierto?, que es este coach como que te empuja y hacen sesiones de coaching donde la gente camina por las El brasas. coach de Amway. Exactamente, caminan sobre vidrio molido, ¿no es cierto? Y tú puedes, como el concepto, con lo de Wall Street, ese es como el concepto del coach gringo, ¿cierto? Muy efusivo, pero pasa algo súper importante. El tercer modelo de coaching más conocido se llama el coaching latinoamericano, que nace de hecho en Chile, ¿ya? Nace básicamente con Rafael Echeverría, ¿no es cierto? Y con Julio Laya, que se denomina coaching ontológico,
y es un modelo que tiene mucha potencia en muchas partes del mundo y que es nuestro. Entonces también es importante tomarle el valor a eso porque una de las terceras, digamos, la tercera pata del coaching a nivel mundial tiene origen entre nosotros. Pero probablemente estos tres, y dale con la presentación, la voy a sacar mejor porque me está desconcentrando. Probablemente estos tres corrientes del coaching sí toman en cuenta o usan tres herramientas básicas. Pueden ser muchas más, tomando variantes, pero me quiero centrar en estas tres. La primera y la más básica es la escucha. ¿Ya? La segunda es las preguntas. Y la tercera es el reflejo o la confrontación. Quiero explicarlas someramente cada una. La primera es la escucha. Tú dices, oye, pero si es súper obvio que para liderar hay que escuchar. Sí, suena súper obvio, no pasa tan seguido como quisiéramos. ¿Ya? Además porque hay un libro muy interesante de Eric Lado que parte diciendo algo que a mí me gusta mucho, que dice que lo que nos sale más natural es siempre decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Porque es más rápido. Po. Si yo soy un líder y me traen un problema, como decimos en Chile, me traen un cacho, le digo, ya compadre, ¿sabes qué lo que tienes que hacer? Mira, a esto, vaya, juegue. ¿Qué pasa con eso? Que es rápido. Y además es efectivo. Soluciono mi problema, soluciono el de él, Raúl. Sumando ahí lo que dice Marco, es interesante porque uno no solamente escucha con los oídos, ¿ya? Es una cuestión que puede parecer de perogrullo, pero también uno escucha mirando a la gente. Y de hecho es bien interesante porque en algunos datos que nosotros hemos levantado en Chile, en general los líderes son muy poco perceptivos con la gente que tienen a su cargo. Les voy a contar brevemente. Hicimos un estudio bastante grande con ejecutivos de primera línea de la banca, ¿ya? Y encontramos algo bien interesante. Aplicamos un test en ese estudio, muy de academia, ¿cierto? De paper, ¿cierto? Un test que se llama Reading the Mind in the Eyes Test, que es un test estandarizado que se desarrolló en Inglaterra. Básicamente, inicialmente se desarrolló para medir autismo, pero después se mejoró para poder medir población general, en particular adultos. Son pares de ojos, en donde la gente simplemente tiene que mirar esos pares de ojos y tratar de adivinar qué es lo que le pasa a la gente, a la persona que tiene ahí enfrente en ese par de ojos. De acuerdo a los baremos de ese test, uno puede sacar un puntaje si es más perceptivo o menos perceptivo a lo que le pasa a la persona que tiene enfrente. ¿Qué creen ustedes que pasó con los líderes de ejecutivos de primera línea de la banca en Chile? ¿Cómo les fue? Opinen, abran el micrófono y digan, ¿qué creen que pasó? Mal, le fue mal. Mal. Ahí no va. Fatal. Ahí no va, ahí no va. Ya. No supieron qué hacer. Bueno, para darle solamente una pista de eso, para no profundizar más allá, encontramos que más del 40% puntuaba en lo que en el test original está dentro del espectro autista. ¿Ya? O sea, para que vean la falta de sensibilidad de poder entender lo que le pasa emocionalmente a otro. ¿Ya? El autismo no tiene nada de malo, claramente, ¿sí? Pero en términos de la sensibilidad o la empatía para poder detectar una emoción en otro, claramente encontramos que ese grupo andaba más o menos. Marco. Y es súper interesante lo que decís tú, Raúl, porque no es que caigan dentro del espectro autista, sino que hay como yo diría como un autismo funcional, ¿ya? Porque tiene que ver con cómo me paro frente al otro. O sea, un ejemplo clásico, alguien entra a hablarme a la oficina y me dice, jefe, quiero hablar con usted. Y yo le digo, sí, te escucho, dale. Y yo sigo tecleando, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y dice, pero jefe, escúcheme. Hoy sí escucho con los oídos, no con los ojos. No, uno escucha con todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y uno habla con todo el cuerpo. Entonces es importante, primero, esta relación face to face. El otro día conversamos con un equipo de gerentes y comentaba lo interesante que era durante la pandemia, que gracias al Zoom, al Teams o a lo que sea, en la reunión ahora los tengo a todos con la cara visible. O sea, los estoy mirando todos. En una reunión normal eso no pasa. ¿No es cierto? Si estamos en una mesa, estoy mirando a uno, estoy mirando al otro, pero hoy día no, hoy día los puedo mirar a todos. Es una ganancia dentro de todas las complicaciones que tiene esta vida a la distancia de poder mirar la cara a la gente. Entonces, cuando hablamos de escuchar, Raúl toca el punto que es relevante. Escuchar no significa oír, no significa solo poner atención, ¿ya? Sino que significa estar procesando lo que estoy escuchando. Pero además procesarlo con una actitud particular. Si lo normal que uno hace es que cuando yo siento que el otro me está diciendo algo que no me gusta,
porque me molesta, porque encuentro que no tiene sentido, etc., yo empiezo inmediatamente a crear una respuesta, ¿ya? Y empiezo a crear una respuesta, y cuando empiezo a crear la respuesta, mi cabeza deja de poner atención, porque está trabajando en construir una respuesta. Entonces escuché la mitad del texto, y la otra mitad de la locución de mi interlocutor yo la dediqué a trabajar mi cabeza en una respuesta. Entonces me perdí la mitad de lo que dijo, ¿ya? Aquí los comentarios dicen la escucha activa. Sí, efectivamente tiene que ver con la escucha activa. Ahora, Raúl me va a retar por esto, pero creo que de repente la academia psicológica o los creativos, ¿no es cierto?, le hemos hecho digamos, a las herramientas comunicacionales poniendo tanto nombre, que la escucha activa, que la atención no sé cuantito, ¿no es cierto? La invitación es que vamos a la parte básica, a escuchar como escucharíamos a alguien que me importa. Escuchar como escucharíamos a un hijo, escuchar como escucharíamos a mi pareja, a mi padre, a un amigo cercano. De eso estamos hablando, de una escucha centrada en la persona, ¿ya? Ahora, el líder coach cuando escucha, ¿no es cierto?, lo que busca es descubrir tres cosas, que después el Raúl ya sé que se va a agarrar de aquí porque es el tema que le encanta, que es el de la metacognición. Cuando escucha pasan tres cosas, ¿no es cierto? Está tratando de procesar lo que recibe, le están pasando cosas con lo que recibe, ¿no es cierto? Y además está tratando de entender qué le pasa al otro de lo que me está diciendo y por qué me lo está diciendo. O sea, hay un juego complejo durante el proceso de escuchar. No sé si querías ahí agregar, Raúl, que yo sé que te encaste el tema. Sí, o sea, claro, lo que apunta Marco tiene que ver con lo que uno llama metacognición, ¿cierto? Que hay distintos niveles para entender qué es lo que está pasando en una interacción. El primer nivel, ¿cierto?, es lo más elemental, ¿cierto? Poder saber qué es lo que el otro me dice, ¿cierto? Hay otro nivel que es un poco más complejo, que uno esperaría que personas que tienen responsabilidad de otros, ¿cierto?, también puedan ser capaces de detectar, que es poder, vamos a poner esta palabra, no es la adecuada, pero calcular cuáles son las consecuencias de las cosas que yo digo en los demás. Es decir, si yo digo A, ¿qué le pasa al otro con A? El otro se enoja, el otro se molesta, el otro se pone contento. ¿Qué le pasa a una persona cuando yo digo algo? Que es un segundo nivel. Y el tercero, que es el más complejo, es poder darse cuenta de lo que al otro le pasa con lo que yo creo que le pudo haber pasado, que es como hacer un acto como imaginario, ¿cierto? Es como anticiparme a qué es lo que podría ser que pase con lo que yo le digo, y ahí es donde yo puedo ponerle un objetivo a la relación. Es decir, cuando yo sé que por interactuar con un colaborador yo le voy a decir, estimado Juan, estoy un poco preocupado por usted, ese acto mínimo, ¿sí?, es calculado, ¿sí?, porque yo quiero generar algo en mi colaborador Juan, ¿sí? Mientras que si yo le digo, Juan, ¿qué pasó?, claramente es otra cosa lo que yo voy a generar. Cuando yo logro ir modulando de alguna forma aquello, voy consiguiendo mayor sensibilidad. Y la clave para que eso pasa principalmente por las emociones. Es decir, entender bien qué me pasa con lo que el otro me dice, examinarse la guata, por decirlo así, cada vez que estoy en una interacción, y por otro lado también entender qué es lo que le pasa a otro ser humano cuando yo hablo. No estoy enojado, te noto enojado, es que no estoy enojado. Ese tipo de interacciones son comunes, ¿sí? Y uno observa que generalmente, fíjense ustedes lo que les voy a señalar, generalmente los colaboradores se sienten enrabiados con el jefe. Y eso no es simple observación casuística. Hace poco tiempo atrás, yo soy académico, entonces perdón que haga referencia a estudios, pero ese es como mi aporte, ¿cierto? Yo no soy un animal tan práctico, para eso tenemos a Marco, que es mucho más práctico que yo, pero me gusta ir haciendo este paralelo, son completamente complementarios. Hicimos un estudio hace poco, en Twitter. Examinamos Twitter en Chile por meses, para tratar de ver qué le pasa a la gente en la pega, en términos muy sencillos, muy elementales. Y lo que nos dimos cuenta al examinar con algunos modelos, algunos algoritmos esa cuestión, ¿cierto?, de lo que pasa en Twitter, es que el principal evento que gatilla una emoción en la pega, en el trabajo de la gente, es el jefe. Es decir, ¿por qué la gente tiene una emoción intensa en la pega? Muchas veces está relacionado a algo con el jefe, uno. Y segundo, lamentablemente, hay sesgo, obviamente que la gente en Twitter tiende a ser un poco más habladora que lo que sería en otras redes sociales, pero lamentablemente observamos que en muchos de esos casos el sentimiento predominante era la rabia.
y en otro porcentaje la tristeza. Entonces, la pregunta que viene a propósito de lo que estamos conversando es, ¿qué están diciendo o haciendo nuestros jefes que hacen que la gente tenga rabia con ellos o esté entristecida con ellos? Lo peor, generalmente eso se asociaba a menos salud, es decir, la gente refería más síntomas físicos y al mismo tiempo una sensación de tener más frustración con el trabajo. Entonces, claramente ahí hay que intervenir, hay que hacer algo. Y ahí justamente estas herramientas pueden ayudarnos. Sí, hay algo re importante lo que tú decís, Raúl, en términos de lo que genero con el otro. Y eso de lo que genero el otro lo hago tanto al hablar, pero también con el silencio. O sea, creo que es importante entender de que, y muchas veces lo hemos conversado con Raúl un montón de veces, además se produce esto del mix emotion, es decir, también hay cosas que mezclo emociones también durante el contexto que me está pasando, ¿ya? Entonces, como líder tengo que ser capaz de ir observando la cara del otro. Cuando hacemos ejercicios nosotros de coaching en esto, uno le va mostrando, pero fíjate, ¿qué cara pone? Ya, tú dijiste esto, cambió la cara. Algo pasó. Si algo pasó, yo no puedo hacerme el loco, no puedo seguir como si nada hubiese pasado. Si lo que yo creo que pasó es complejo y es personal, lo hablaré después de la reunión. Si creo que es algo importante tocarlo ahí, lo hablaré ahí. Es decir, tenemos que ser capaces de ir tomando variables del ambiente. Lo principal de este líder coach es que es capaz de tomar, de entender de que el liderazgo no es así, sino que el liderazgo es así, el liderazgo viene de arriba. Es decir, y tiene una mirada global del asunto, tiene una mirada, ¿no es cierto?, compleja. Y alguien, no sé si lo tocaron recién, pero hay un punto importante porque para entender y para escuchar al otro hay un ejercicio que se llama empatía, que es otro concepto que está súper manoseado, a mi parecer está súper mal entendido, ¿ya? Pero hay un librito bien interesante, muy chiquitito, que es de la Harvard Business Review, ¿ya? Que se llama Empatía, y un poco desromantiza el concepto de la empatía y le pone claridad. Y dar un solo ejemplo de, ese, de este libro. Dice que las personas que menos empatía tienen sobre un tema son aquellas personas que han vivido el tema, ¿ya? Y pone un estudio como ejemplo de que las líderes que menos comprensión tienen respecto a la maternidad son las mujeres que han sido madres. Uno pensaría que es al revés, que yo voy a comprender, ¿no es cierto? No, o sea, funciona exactamente al contrario. Entonces, a veces la empatía es contraintuitiva, a veces no es obvia. Entonces, también es algo que se trabaja. Y la empatía es una posibilidad, no siempre se va a dar. ¿Ya? Y cuando no se da, voy a tener que recurrir a otras capacidades o otras habilidades que tengo que desarrollar. Entonces, como decíamos, una cosa importante es la escucha que tiene que ver con estos criterios, ¿no es cierto?, que estamos conversando. Para pasar rápido a la otra, la segunda son las preguntas. Aquí viene el concepto de la mayéutica, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que yo tengo que hacer como líder coach es hacer las preguntas correctas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las preguntas correctas? Bueno, va a depender de cada situación y probablemente con mi experiencia cada vez voy a ir aprendiendo a hacer mejores preguntas, ¿ya? Pero básicamente las preguntas tienen que ir orientadas a comprender el origen del actuar del otro, ¿ya? Una de las gracias del coaching y en qué se diferencia de la terapia, que es una buena pregunta, es porque el coaching trabaja con lo evidente, ¿ya? Trabaja con la parte consciente. No trabaja con el subconsciente y otras cosas que tienen que ver con distintos tipos de terapia, sino que trabaja con lo que sucede en el ámbito consciente. Entonces, las preguntas llevan a eso. Ahora, una buena pregunta también logra ver que el sujeto, o logra que el sujeto encuentre cosas que no ha visto, ¿ya? Parte del rol del coach es mostrarle aquellas cosas que no está viendo en base a preguntas, ¿ya? Las preguntas no buscan interrumpir el relato, sino que buscan un poco reflejar. Y ahí me quiero pasar porque estoy viendo que el tiempo corre como loco. El tercer elemento del coach que tiene que ver con el reflejo o lo que llamamos también la confrontación, que es mostrarle al otro cómo se está escuchando lo que dice, ¿ya? Que es poder yo funcionar como un espejo y decir, mira, esto acabas de decir, así se escuchó. ¿Es lo que querías decir? ¿Es el tono que querías darle a lo que estábamos conversando? Entonces, estos tres elementos conjugados, no es que vaya uno detrás del otro, sino que hay un interjuego y una danza de estos tres elementos, van formando una estrategia y una forma de hacer, como decíamos recién. Vuelvo a insistir que el liderazgo no es una forma de ser, no es que yo tenga el liderazgo, es un hacer constante. Yo un día puedo ser un muy buen líder y al día siguiente despertarme atravesado y hacerlo pésimo.
Es decir, no viene conmigo, tiene que ver con los factores que están jugando en el interjuego que yo estoy. Y hay personas que son muy buenos líderes en un lugar, yo los saco de ahí y los pongo en otro contexto, no supero leer el contexto y no lo hacen tan bien como lo hacían en el lugar donde partieron. Es decir, hay muchos elementos ahí dando o estando en juego con los que estamos conversando. Ahora sí, te devuelvo tu lámina, Raúl. No sé si estoy proyectando o no. Vale, No. no, paraste de proyectar. Ya, te lo pongo entero. Dame 5 segundos. Por mientras tú tenés que Sí, arreglar. Pues, bueno, para ir amalgamando algunos elementos. En general, nosotros, claro, hemos ido de cómo es que se generan los resultados, ¿cierto? En los equipos de trabajo y cuál es el rol que el líder tiene en ese juego, ¿verdad? Cómo es que el fortalecimiento de las relaciones, cultivar una buena relación es fundamental, ¿ya? Y ahí quería llamar la atención sobre 3 aspectos principales, ¿ya? Ese es mi hijo que quería entrar a saludar a papá y se lo llevaron como ese video viral, ¿ya? Que tiene que ver con un poco lo que está diciendo Marco, ¿cierto? Es decir, cómo es que la gente, ¿ya?, va adhiriendo a lo que justamente debiera ser el liderazgo, ¿ya? Uno tiene que ver con lo que la gente opina del líder, ¿ya? Un elemento fundamental que nosotros hemos conversado mucho con Marco es que un buen líder tiene que ser una persona que gestiona el rumor. En general, el rumor está muy vilipendiado en las organizaciones y tiende a verse como un elemento comunicacional espurio. Por el contrario, el rumor es información valiosísima de lo que pasa en una organización. y ¿Cuál además es es el inevitable. problema? Y es inevitable, además. Todos cuchicheamos, todos somos peladores. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando estuve, no tan así, freak, cuando estuve en Inglaterra, estuve estudiando, uno piensa que los ingleses son así bien circunspectos, qué sé yo. Y son así un poco, ¿eh? Pero cuando uno ya entra en el espacio íntimo y te invitan a la casa, son más peladores que los chilenos, ¿ya? Entonces, bueno, está ese tema, ¿ya? Entonces, ese es un elemento fundamental que hay que gestionar. Lo que la gente piensa del jefe es fundamental porque probablemente es verdad. No en el sentido, digamos, tautológico del término, no es que sea verdad porque yo soy así, sino que si la gente piensa algo de mí es porque probablemente algo he hecho yo para que la gente llegue a pensar aquello, ¿ya? Entonces, ese es un elemento importante de la gestión, ¿ya? De la gestión. Otro elemento tiene que ver con qué hago yo con lo que le pasa a la gente en la pega. Porque claro, una cosa es la tarea, pero la motivación, situaciones personales, conflictos entre personas, ¿cómo hago yo, líder, para administrar eso? ¿Tengo que hacerme cargo? Si una persona tiene un conflicto interpersonal con alguien, probablemente sí. Y si tiene un conflicto en la casa, ¿tendré que hacerme cargo también? Bueno, eso es parte también de lo que uno tiene que preguntarse en su rol. ¿Tengo que atender a aquello? ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo administro eso? ¿Para qué? Para que no afecte el cumplimiento objetivo, las metas, etc. Todas esas son cuestiones que impactan en la gestión y generalmente cuando uno va a un jefe promedio no tiene idea qué hacer con eso. Uno le pregunta, jefe, ¿usted qué hace con los rumores que hay sobre usted? Pregunta incómoda, tema tabú, eso no se habla. Y la mejor evidencia de que eso no se habla es que si hay algún jefe en esta sesión de hoy día, yo le puedo asegurar que existe un grupo de WhatsApp que se llama Grupo Sin el Jefe. Se lo puedo asegurar, ¿ya? Entonces, eso es información esencial que usted tiene que ser capaz de administrar. Claudia, te debo decir, hay un grupo que se llama WhatsApp Sin la Claudia, ¿ya? Y lo otro es la percepción del trabajo, ¿cierto? Es decir, cómo la gente evalúa su propio trabajo. Todo el mundo piensa que su trabajo es excelente en general. Y por eso es que las evaluaciones de desempeño están tan vilipendiadas, porque tienden a ser muy injustas. Y son injustas porque el proceso de feedback, que es donde el líder debiera actuar de manera recurrente, en general es tardío. En los sistemas de gestión del desempeño tradicionales, ¿cuándo se hace el feedback? Se hace un año después. Papá, sí. O al final del semestre, ¿cierto? Entonces, claramente eso es extemporáneo y ya no sirve para mejorar los resultados, ¿ya? Entonces, por eso es que estos elementos para nosotros son esenciales. ¿Qué hacer en estos 3 componentes? Bueno, una respuesta es usar herramientas derivadas del coaching. Pase, querido Marcos. Sí, mira, aquí tú tocas con algo re importante, Raúl. El tema reputacional es fundamental en el líder. ¿Ya? El líder, de hecho, aunque uno no lo crea, uno lidera desde su reputación. Y te voy a dar otro ejemplo, Raúl. Cuando la gente lee tus mails, la gente los lee con tu tono de voz.
Muy ¿Ya? probable. Sí, Sí, o los WhatsApp, ¿ya? claro. Y de hecho la gente cuando solo dice, ah, ya, está enojado. Ah, ya. Y otros apetitos que dice la gente que no podemos repetir en este contexto. Entonces, en bajo ese modelo, siempre la reputación genera lealtad. ¿Ya? Igual que las marcas, es igual que unas marcas. Una buena reputación genera lealtad. Y es algo que tenemos que trabajar también. ¿Ya? Y como tú decías, siempre, A siempre, nosotros con Marco a eso le hemos llamado el capital del liderazgo. El liderazgo es como la exactamente. plata, se invierte, se transa, no es algo que uno tiene o que posee. De hecho, yo que veo el mundo corporativo, ¿no es cierto? Hoy día cuando tú estés buscando un líder afuera para traerlo a tu empresa, tratas de averiguar ese capital. Pues antes aún uno llamaba a las referencias para preguntarle por si se lo habían echado o no, o cuáles logros había tenido. Ahora le preguntan, ya, pues, ¿cómo es como jefe? Y después la gente que va a ser tu equipo se entera, no, va a llegar un gallo a tal empresa. Y yo no, yo tengo un amigo que trabaja allá, preguntemos cómo es. Entonces, antes de que tú llegues, o sea, tú ni siquiera has firmado la carta oferta y tu futuro equipo ya sabe cómo eres, porque lo averiguó, porque tiene un contacto ya y dice, no, ojo aquí o no, este es medio jodido. Entonces, esas cosas te preceden a ti. ¿Ya? Lo mismo cuando vas yo siempre digo, hay dos tipos de inducción. La inducción real, tú llegas a una empresa, le hacen una inducción, te invitan, te mandan una PPT, te pasan tu mochilita, tu computador, y alguien te explica, ¿no es cierto? O te mandan un webinar donde te muestra la cultura, la historia, la compañía, etcétera. Eso pasa y llega una alma gritativa y dice, ven, yo te voy a contar la firma como la cuestión aquí. Y dice, mira, aquí funciona así. Esto es así, está acá, esto es pesado, esto es loca, y te empieza a contar toda una historia que, a base del rumor, es más cierta, entre comillas, que la que te acaban de contar la formal. En realidad, las dos son importantes. Pero lo que queremos un poco quedar en esto es que la reputación es fundamental. Entonces, ¿cuál es el desafío de un líder coach? Eh, yo creo que es inevitable hoy día trabajar en base a KPI. ¿Ya? Todas las empresas tienen sus cuadros de mando y tienen KPI para todo. Bueno, hay una contradicción porque como se llama key el KPI, ¿no es cierto? Y no pueden, son los claves, no pueden ser 60 claves. Voy a ver si encuentro KPI, en este KPI son 60, digo, es contradictorio el concepto con lo que estoy viendo, pero en fin. Pero este Key Performance Indicator, lo que nosotros queremos transmitir es que antes de eso, que sea un logro, es el resultado, está en lo que llamamos los Key Behavior Indicators, es decir, indicadores clave de comportamiento. Esos debiese trabajar el líder para conseguir sus KPI numéricos. ¿Ya? Es decir, hay un trabajo respecto de cómo yo quiero que las cosas sucedan, cómo quiero que las cosas pasen y qué estilo quiero imprimirle a mi gestión para lograr los KPI. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque, y nuevamente aquí los estudios que Raúl nos muestra son súper claros en eso, yo puedo ser un líder tirano y puedo conseguir excelentes resultados. Un año. Al segundo año ya no es tan fácil. Al tercero se me fue la mitad de la gente y yo ya no estoy llegando. Y no me doy cuenta por qué no llego. Oye, si yo hacía esto mismo antes y llegaba, ¿por qué ahora no llego? Bueno, porque estoy maltratando a la gente, porque la gente no quiere trabajar contigo, porque la gente se pasa el dato y lo ofrezco pega en esta empresa y la gente no quiere venir a trabajar acá, porque saben que estás tú a cargo. Es decir, ese tipo de cosas hoy día son extremadamente relevantes. Entonces, dentro del desafío, permiso, dentro del desafío, quisimos poner como tres ejemplos que hoy día están, no vamos a decir de moda, pero sí súper en boga en las organizaciones. Transformación digital, el concepto de agilidad o cultura agile, y el nunca bien ponderado teletrabajo que nos llegó de manera sorpresiva y probablemente para quedarse. En estos tres escenarios eh, aparece el efecto del coaching como algo extremadamente deseable y probablemente necesario. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque tú decías, oye, transformación digital. ¿Qué significa transformación digital? Si básicamente las empresas están digitalizadas hace rato, todas las empresas trabajamos con esa tecnología. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le llamamos transformación digital? Bueno, porque necesito que haya un cambio de cultura hacia el pensamiento digital, que dejemos atrás la era industrial, que tiene todo un modelo de pensamiento, podríamos hacer una clase entera respecto de eso, ¿ya? Y entrar en un paradigma digital. Entonces, ¿qué hace este líder coach? Trabaja el cambio de paradigmas, trabaja el cambio de mentalidad, de cómo hacemos las cosas distintas a cómo lo estábamos haciendo antes, ¿ya? Lo mismo con el concepto Agile.
Agile es parte de lo que hoy día está muy en boga, probablemente sea una moda y pase en algún tiempo más, y algunas cosas queden, que es lo importante. Pero básicamente trabajar agilidad cuando corresponde y en los casos en que funciona, requiere, de hecho, la agilidad tiene un rol del coach de equipos, ¿no es cierto? Que hace que efectivamente llevarlos a asumir la metodología y los desafíos de la manera correcta para conseguir los objetivos que estamos planteando. Pero sobre todo, y me quiero quedar con la última para ir cerrando, que con el teletrabajo. Yo creo que esto ha puesto de manifiesto las complejidades del liderazgo y sobre todo del liderazgo en nuestros estilos previos. Nosotros teníamos un estilo se lo escuché ayer a un gerente, ¿ya? De a la vista del amo engorda el ganado. ¿Ya? Es decir, como yo veo lo que están haciendo, me quedo tranquilo porque veo que están trabajando. Y me paseo por detrás de los computadores, ¿no es cierto? Para ver en qué está cada uno y si alguien está leyendo el LUN, entonces yo digo, oye, ¿qué pasó? Y lo reto y vuelve a la pega. Pero eso a partir de el 18 o el 20 de marzo del año 2020 se acabó. Yo desde ahí no he podido ver qué están haciendo, solo veo resultados. Y eso a muchos líderes les ha roto el paradigma, les ha eh, dado vuelta la cabeza, y algunos lo han resuelto muy bien y otros lo han resuelto muy mal. Eso que ¿Ya? menciona Marco es re importante, ¿eh? Porque muchos de nuestros líderes sostienen su liderazgo en base a la autoridad. Tal cual. Y a partir de la psicología social uno sabe que la autoridad tiene un gran problema como instrumento de control social. Y es que la autoridad genera un cambio conductual solo en la medida que la autoridad está presente. Cuando la autoridad desaparece, pasa lo que todos sabemos que pasa en la pega. Cada cual hace lo que quiere. O cada cual hace la pega como mejor le parece. Entonces, sostener la práctica del liderazgo en base a una autoridad fuerte es un espejismo. Y ese espejismo se tiende a sostener con que a la organización le va bien. Pero lamentablemente, datos de estudios que también he realizado yo mismo hace poco tiempo atrás muestran que los gerentes generales contribuyen en los resultados duros del negocio, hablamos de indicadores financieros, indicadores de mercado, apenas en un 9,5%. ¿Dónde está el otro 91%? Es justamente la pregunta y el desafío del liderazgo. ¿Sí? De hecho, hay una asociación de ejecutivos de la Fortune 500 en Estados Unidos que por primera vez en el año 2019 señaló que era necesario comenzar a preocuparse no tan solo de la rentabilidad, sino también las externalidades sociales dentro de la organización de la práctica que ellos hacen. Entonces, eso justamente es parte del desafío. Exactamente, yo creo que este escenario actual ha puesto un poco en entredicho el modelo de autoridad que teníamos, ¿ya? Y el desafío para un líder coach es lograr transmitir correctamente el sentido de la tarea, lograr transmitir adecuadamente lo que yo espero como resultado, pero sobre todo acompañar el proceso de desarrollo de la persona y de la tarea que esa persona está llevando a cabo. Esos elementos, que no son pocos, obviamente, como decíamos recién, el liderazgo no se enseña, pero se aprende. Por lo tanto, yo puedo entregar ciertos elementos para que los líderes de hoy día vayan adquiriendo ciertas capacidades asociadas con el proceso del coaching. Estamos súper pasados la hora, parece. No hay Claudia nos hace una seña, no sé, pero somos re buenos para hablar, Claudia, sorry. Pues yo creo que Está sí muy es súper interesante, importante. Marco. Sí, pero ya estamos como, o sea, termina su presentación y luego vemos las preguntas. No, un minuto, solamente para cerrar. Lo que sí es que efectivamente hoy día nos pone un desafío importante, pero hay cosas que se pueden adquirir, ¿ya? Yo creo que básicamente todas las personas, o la gran mayoría, estamos en condiciones de adquirir esas herramientas en mayor o menor medida. A algunos les va a costar más, a otros les va a costar menos, algunos las traen más de fábrica, otros menos, ¿ya? Pero lo importante es que si yo me pongo en el proceso de entender que es necesario primero, seguro, asumir el desafío de hacerlo, y tercero, tener las ganas de transformarme en ese sujeto, básicamente el camino que queremos avanzar. Y un poco la invitación que les queremos hacer con este programa que estamos haciendo. Eso justamente, para terminar, justamente una pregunta que apareció por ahí. ¿Estamos formando en estos temas? Sí, estamos formando, estamos lanzando un nuevo diplomado, que es del Diplomado de Coaching para el Liderazgo Organizacional, que es una actualización de un programa que hemos venido dictando hace bastante tiempo.
y que aborda justamente estas problemáticas y estos desafíos que hemos estado contándoles, desde la dinámica interpersonal en el mundo del trabajo y el liderazgo, evaluando cómo es que los factores personales, las características personales del coach impactan en la práctica del liderazgo y tratando de lograr un estilo predilecto, ¿cierto? Enseñando principios básicos del coaching, que es parte de lo que Marco también estuvo contándoles brevemente, dándole una mirada ética al trabajo humano con personas. Somos una universidad pública y tenemos una tradición también de servicio, nos importa la ética y eso también está contenido en lo que vamos a hacer. Habilidades perceptivas, metacognitivas, que también le estuvimos conversando, clínica aplicada del coaching y una supervisión para los líderes que necesiten este apoyo. Eso es para contarle a propósito de una pregunta que justamente apareció ahí, si es que estamos enseñando esto. Sí, lo estamos enseñando con este programa. ¿Se puede hablar algo? Claudia es la dueña del escenario. Claudia ahí es la dueña de la fiesta, nosotros somos invitados. Sí, por supuesto. Voy a estar moderando las preguntas, pero sí, puede intervenir. Mira, quería primero reconocer, muy interesante la charla, pero quiero reconocer a chilenos que se han destacado a nivel mundial en este tema. Alguien mencionó a Rafael Echeverría. Tiene 2 textos interesantísimos que yo los tengo. Uno se llama El búho de Minerva y el otro Ontología del lenguaje. Ellos usan un coaching ontológico, pero ellos también están basados en otro científico chileno muy famoso y que aquí casi es conocido, que se llama Humberto Maturana. También hay otro coaching que muy destacado a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, Fernando Flores, que fue incluso senador. Ya, y Fernando Flores, que tuvieron sus peleas, pero en definitiva son chilenos, y eso es lo que rescato. Segundo lugar, creo que todas estas investigaciones las hicieron con gente que no tiene calle, que es lo que se conoce hoy día. Gente que está absolutamente ajena a la realidad. Y fíjate tú que estas cosas como que con octubre del 2020, digamos, quedaron un poco en entredicho. Porque este sistema, ustedes ven que no ha dado los resultados que se esperaban. Por algo salió la gente a la calle. Entonces es complejo. Alberto, y dado que esto se basa en las emociones, donde sí Maturana y el lenguaje tienen mucho que ver, yo no sé si las emociones ya son un nuevo paradigma para entender el desarrollo epistemológico. A ver, Alberto, lo primero que es importante es que estos estudios no es con gente que nosotros invitamos y que sacamos de la universidad, son trabajadores como usted o como yo. Sí, pero esto te tiene que ver solamente para aumentar la producción. No, mira, dos cosas, Luis Alberto. Lo primero, efectivamente, obviamente Rafael Echeverría y la ontología del lenguaje, que es el libro basal del coaching ontológico. Respecto a Humberto Maturana, que fue profesor nuestro con Raúl en la Universidad de Chile. Les vamos a contar una anécdota que Maturana salió diciendo hace el 2019 que él no tenía nada que ver con el coaching, que no lo sacaran esa muerte, que el muerto no era de él. Pero efectivamente yo creo que sí tiene harto que ver lo que él plantea y ha sido una base importante para todos nosotros respecto de lo que él plantea. Incluso hay modelos de coaching basados específicamente en el ALBA Emoting, ¿no es cierto? Y otras cosas que Maturana ha trabajado incluso con Francisco Varela. Así que yo creo que ahí hay que reconocer ese punto. Cuando estábamos en la universidad con Marco, tuvimos clase con Maturana, y es bien gruñón Humberto Maturana, bien gruñón. Y resulta que con Marco siempre fuimos muy críticos de Maturana, todavía somos bien críticos, ¿ya? Entonces le hicimos una pregunta a Humberto leímos Maturana. Todos los libros. Nos leímos todos los libros, eso es verdad, de la Facultad de Ciencias, porque nuestra facultad no tenía los libros, facultad pobre. Bueno, la cosa es que les preguntamos a Maturana, don Humberto, le decimos, este tema de la autopoiesis que usted en el árbol del conocimiento intenta extrapolarlo al ámbito social, no entendemos cómo cualitativamente eso puede suceder. Y esa pregunta la hicimos porque Maturana tuvo un debate con Jorge Pérez, que es un filósofo muy famoso en Chile, en donde ese debate comenzó, en donde Jorge Pérez le entrega una flor a Maturana, cuando se hacían debates buenos en la academia, ahora están un poco de capa caída, y le dice a Humberto Maturana, don Humberto, yo hoy día a usted lo voy a enterrar, y le entrego una flor. Uno de los mejores debates que ha habido escuchado en la vida. Bueno, Humberto Maturana se dio cuenta que estábamos preguntando nosotros, se enoja, se para en una silla y nos pregunta, arriba de la mesa, y dice, ¿hay o no hay un cambio cualitativo? ¿Hay o no hay un cambio cualitativo?
Sí, profesor, hay un cambio cualitativo. Entonces puede ser, pues. Entonces puede ser. Y terminó la clase y se fue. Se fue. Excelente anécdota. Bueno, qué bueno que sean discípulos de ese hombre que para mí es fundamental en la neurociencia, junto al que nombraron, al que era el jefe allá en Francia. Francisco Varela. Varela. De Francisco Varela, el papá de la actriz esa, Sí. de la Leonor Varela. Hombre brillante, pero brillantísimo, y que se estudian más en Europa que acá, curiosamente, sobre todo en Alemania, Maturana. Pero quería decirte que todas estas cosas están relacionadas de alguna manera con el mundo occidental, por nuestro mundo, asociado a la producción. Y esa cuestión de la ciudadanía es nada más que tratar de humanizar lo que es tan frío, digamos. Mira, es que yo creo que... Que son las estadísticas, los números, los promedios, eso está todo cuestionado hoy día, está todo cuestionado. Sí. Mira, te quiero decir dos cosas. Los per cápita. Dos cosas. Efectivamente, primero, Francisco Varela, incluso él trabaja desde la lógica del budismo, ¿cierto? O sea, como que en la mirada occidental, hasta cierto punto también hay una mirada de otras corrientes que creo que se han ido incorporando, es lo primero. Y lo segundo, a ver, hay un libro muy bueno que salió hace poco, de Michael Sandel, ¿ya? Que se llama La tiranía del mérito, que un poco entra en el espacio que tú estás comentando en términos de la tecnocracia y de todo llevarlo al número y al KPI. Y un poco demuestra en el libro cómo esa tecnocracia y esa lógica del mérito nos ha ido un poco empujando a ciertas prácticas que no son deseables en el mundo que hoy día buscamos. Con esto te quiero decir que hay harto teórico y hay harta gente en el mundo de la academia y también en el mundo del management interesados en hacer cambios importantes en la forma que se están haciendo las cosas. Yo trabajo todos los días en distintas empresas nacionales y multinacionales, donde me toca ver a harta gente interesada en que las cosas se hagan distinto. Ahora, que están preocupados de la venta, por cierto están preocupados de la venta, que están preocupados de los KPI, por cierto que están preocupados de los KPI. Lo que queremos es que haya una mirada un poco más holística respecto del desarrollo de la gente en las organizaciones, y con eso un poco creo que respondemos a la pregunta y le damos la palabra a alguien más, porque si no nos vamos a quedar solo con esa pregunta. Acá Marco, María José de la Universidad de Santiago, voy a moderar, tenemos bastantes preguntas que hacer y muy poco tiempo porque ya consumimos el tiempo que estaba programada la actividad, pero de todas formas se mencionó el concepto de ciudadanía y preguntan si pueden explicar o profundizar un poco más respecto a ese concepto. Bien. Lo de producir gracias. Ciudadanía, perdón. Sí, gracias por la pregunta. Voy a partir respecto de por qué el líder tiene que hacerse cargo de este tema, ¿ya? Históricamente, la gestión de un equipo se ha concentrado principalmente en el concepto de desempeño, ¿cierto? Y el desempeño trae aparejado lo que llamamos la productividad. Esa relación no es tan evidente, ¿eh? La relación entre desempeño y productividad no es tan evidente como uno le gustaría, pero es la expectativa al menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese concepto de administrar un equipo sostenido únicamente en el desempeño deja una parte importante de la gestión de lado. Esa parte importante de la gestión nosotros le llamamos, no invento nuestro, ¿cierto? Es una manera de organizarlo de Rousseau, es que tiene que ver con la viabilidad de equipo. Es decir, junto con preocuparme como jefe, como líder, de que la gente haga mejor su trabajo y logre los resultados que se esperan, tengo que preocuparme igualmente en que el equipo sea viable. ¿Qué quiere decir en términos muy sencillos viabilidad de equipo? Quiere decir que la gente que está trabajando en mi equipo quiera seguir trabajando en el equipo. Es una cuestión muy fundamental, pero bastante más difícil de lo que uno pensaría. ¿Qué es lo que se propone para lograr viabilidad de equipos? Principalmente dos cosas. Manejo integral de los conflictos, es decir, cómo administro el conflicto dentro del equipo, que es inherente y es más frecuente de lo que uno piensa. Y en segundo lugar, cómo es que yo entrego un espacio seguro psicológicamente para trabajar, ¿ya? Desde ahí, ¿qué es lo que yo quiero generar en la gente? Obviamente que tengo un buen desempeño también, por cierto, pero junto con eso hay todo otro ámbito de desempeño que no tiene que ver con la tarea únicamente. Tiene que ver con que, por ejemplo, tengamos relaciones interpersonales que sean saludables. Los niveles de acoso y de maltrato laboral en Chile son preocupantes. En particular, para tomar solamente un ejemplo, si ustedes van al sector público de salud hoy día o antes de la pandemia, los niveles de ausentismo laboral son rampantes. Parte de eso se explica por cuestiones relacionadas a
la calidad del clima laboral, pongámosle el nombre que ustedes quieran, pero tiene que ver con la calidad de las relaciones, ¿sí? Esas componentes que tienen que ver con la comunicación, con llevarse bien, cuestiones básicas de convivencia, es lo que nosotros llamamos civilidad. Entonces, un equipo sobrevive y genera, produce valor, ¿ya? No tan solo un valor económico, puede ser una empresa sin fines de lucro, puede ser un valor social también, en la medida que tiene esos dos componentes bien apuntalados. Desempeño, evidentemente, ¿cierto? Cualquier organización pública, privada, con o sin fines de lucro, trabaja por desempeño, y en segundo lugar también la viabilidad de equipo. Gracias, Raúl. Vamos a ver otra pregunta. Voy a juntar dos preguntas que nos llegaron. Yo sé que se conversó del teletrabajo, pero aún así era importante que se destacara cuál es la relevancia del coaching como una herramienta de liderazgo eficaz en las organizaciones durante los periodos de teletrabajo en pandemia. Y otra pregunta que decía, ¿cómo liderar asincrónicamente? Ya, a ver, hay varias cosas ahí que son sumamente importantes. Lo primero, y un poco la mirada desde el Career Coach que hemos estado repitiendo, tiene que ver con liderar en el contexto, ¿ya? Y comprendiendo el contexto. ¿Ya? Ayer pudimos ver una infografía que salió de un ministerio del gobierno donde daban recomendaciones para trabajar desde la casa, ¿ya? Y con una agenda diaria, ¿ya? Y donde prácticamente en esa agenda diaria asumía que uno vivía, que uno no cocinaba, que uno no tenía que lavar ropa ni dejar a los niños enchufados en el Zoom del colegio. Es decir, el líder tiene que tener que hay un contexto y que tiene que tener ese contexto donde tengo gente que tiene hijos, tengo otros que no los tienen, tengo gente que vive sola, que está a cargo de sus padres, que nosotros cuando hacemos este programa de liderazgo, lo primero que hacemos, le aplicamos una herramienta muy simple que le hemos llamado Índice de Conocimiento del Equipo, ¿ya? El ICC. Y al líder yo le hago notar a todo su equipo, directo, en una lista, y le hago 10 preguntas para el lado, ¿ya? Cosas simples como dónde vive, con quién vive, si tiene mascotas, dónde va de vacaciones, cuál es su comida favorita, cosas muy simples, y tú te das cuenta con eso, es una herramienta extremadamente, no tiene nada de la NASA, te das cuenta que esa persona, ese líder, conoce bien al 30% de su equipo. Hay un 40% que lo conoce más o menos, y hay otro 30% que conoce poco y nada. Eso te demuestra que es difícil liderar desde el coaching cuando yo no conozco a la gente, cuando no sé cuál es su realidad. Hoy día en pandemia tengo que saber cuáles son los dolores que tiene, ¿ya? Los pain points de mi equipo son fundamentales para entender cómo los voy a gestionar, ¿ya? Y también asumir que hay cosas muy importantes que tienen que ver con los ritos o ciertos procesos cotidianos que yo voy haciendo. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, una daily meeting, una reunión diaria, ya sea o en la mañana o en la tarde, al inicio o al final de la jornada, que sea una reunión ejecutiva, por favor. No, esto métase en la cabeza. Cualquier reunión de más de 2 horas es secuestro, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, ya, reuniones efectivas, acotadas, una reunión de 20 minutos, media hora, donde repasemos qué vamos a hacer en el día, y cuando digamos ya, qué tiene que pasar para que a las 5 de la tarde digamos que lo hicimos bien? Esto, listo. Nos vamos todos con claridad, perfecto. Así yo me ayuda a mí a priorizar, porque hoy día no tengo todos los tiempos que tenía antes, ¿ya? Hoy día sí podríamos decir, estamos trabajando las mismas 8 horas, pero tengo que hacer más cosas que antes no hacía. Y entre medio de la reunión tengo que ir a recibir a que llegó el corner shop, o tengo que ir a ver a mi hijo que me está pidiendo que no se logra entrarse en el Zoom del colegio, o tengo que ver a otro, como los otros recién, el más chico que me viene a saludar. También ese líder tiene que normalizar que esas cosas pasen. Hoy día tenemos que normalizar de que no estamos haciendo teletrabajo, estamos trabajando en la casa en condiciones muy particulares. Gracias, Marco. Producto del tiempo, vamos a hacer la última pregunta. Dice, si el líder comete un error con respecto a sus colaboradores, lo que daña relaciones y por tanto su reputación, ¿existe oportunidad para redimirse, por así decirlo? ¿Hay algo que propongan hoy el coaching al respecto? Qué bonito el concepto de redimirse. Voy a responder yo primero, Raúl, y después tú, que yo sé que tenía harto que decir al respecto. A ver, lo primero que plantea el líder coach, y aquí hay un libro de Borja Vilaseca, un coach español muy conocido, que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
Y una de las cosas que plantea ahí es efectivamente el contexto humano del líder, ¿ya? Y si yo me paro como un sujeto humano falible, puedo cometer errores, ¿ya? Y en ese contexto, yo tengo que ser capaz de asumir el error, pedir disculpas cuando corresponda, en público o en privado, según sea la situación, y resarcir el proceso. El problema que nos pasa hoy día es que tenemos líderes que están, como decíamos Raúl, basados en la autoridad, pero también basados en una situación de halo de poder, en que cuesta mucho reconocer errores. Cuesta mucho decir, me equivoqué. Y uno busca explicaciones y le da 50 vueltas y le echa la culpa al empedrado. Entonces es muy importante entender de que cuando yo lidero desde la falibilidad, lidero desde de la posibilidad de que yo cometa errores. Ahora, cuando yo me planteo en un trabajo de equipo de verdad, ¿ya? Es efectivamente los errores, los equipos alertan los errores. Cuando yo soy un líder abierto, un líder coach, para seguir con el concepto, tengo un equipo que tiene más confianza y me dice, disculpen el español, dice, jefe la está cagando. Yo creo que eso es fundamental que pase. Si el equipo tiene la confianza de decirme eso y de levantarme las alertas, yo puedo ser capaz también de reconocerlo y remediar antes que las cosas pasen. Entonces creo que ahí hay muchas cosas que se pueden ir mejorando. Obviamente uno mismo ha sido líder de equipo muchas veces y ha cometido errores y creo que a nadie se le cae la corona por decir, sorry, me equivoqué. Sumado a lo que dice Marco, también es interesante incorporar el concepto de reparar la relación, ¿cierto? Como bien dice Marco, todos cometemos errores, todas veces amenacemos con la pata izquierda, ¿cierto? Y podemos decir una chambonada, tomar una decisión que afectó a gente inadvertidamente. Reparar es un concepto súper interesante. Lo importante es en qué medida ese error no lesiona las confianzas al interior del equipo. Y ahí hay un concepto que Marco plantea que a mí me parece que es súper importante, este tema de cómo es que efectivamente la gente puede darme las alertas para que los errores sean menos comunes. Piensen ustedes en que muy generalmente las organizaciones, en los trabajos, nosotros hablamos de los incendios, ¿cierto? Con Marco tenemos una metáfora súper buena a partir de los incendios, que es esa idea de, bueno, si hay un incendio y si pasamos ocupados permanentemente apagando incendios, bueno, ¿quién vio la chispa y no dijo nada? La mayoría de nosotros que hemos trabajado bajo un liderazgo que a veces no es muy positivo, no es muy alentador, sabemos que uno aprende en el trabajo a quedarse callado, tanto en lo que pudo haber sido hecho mejor, en los errores que pude haber cometido o en las ideas que pude haber dado. Esas tres cuestiones son los focos de incendio que usted tiene que apagar como líder. Es decir, preocúpese que la gente plantee críticas a lo que se está planteando, lo que se está sugiriendo, lo que se quiere dar, ¿sí? La crítica es buena en los equipos, ¿sí? En segundo lugar, preocúpese de que las personas tengan el espacio para poder admitir errores sin que eso genere consecuencias punitivas, ¿sí? El recurso que generalmente tiene el jefe es el castigo. Bueno, nosotros somos psicólogos de profesión. ¿Saben cuál es el programa conductual menos efectivo para generar cambio conductual? Pues el castigo, porque no enseña nada. Entonces el castigo hay que sacarlo de alguna forma de la práctica de gestión. Y en tercer lugar, aliente a la gente a que pueda dar ideas, proponer cosas nuevas, porque de ahí salen soluciones para prevenir problemas que finalmente pueden terminar impactándolo. Al final del día, si un jefe está permanentemente apagando incendios, hay algo que claramente tiene que hacer mejor. Solamente para cerrar, yo creo que un tema importante de hacer, hay que preguntar así cómo se lidera de manera sincrónica. Yo creo que hoy día estamos inventando eso, no hay una receta. Lo que sí los invito a la creatividad. Yo creo que es importante romper los paradigmas, pensar fuera de la caja. Nosotros el año pasado estábamos haciendo una encuesta, un pulso de pandemia, que preguntábamos todos los viernes a la gente, a un grupo importante de gente, ¿cómo terminas tu semana? Y la gente, en una palabra, y la gente respondía chato, muerto, cansado, raja, etc. Y yo creo que un líder que al final de la semana le manda una pequeña encuesta a su equipo de cómo termina la semana, le puede dar luces importantes de cómo están, cómo lo están pasando. Yo creo que la carga emocional que esta pandemia nos ha traído a todos, y esta incertidumbre, nos pone en el escenario de que tenemos que inventar cosas nuevas. Y yo creo que aquí está el escenario abierto para que los líderes puedan innovar y puedan crear espacios de
de descubrimiento e innovación que hoy día ni siquiera están pensados en este momento. Alessandro Barico plantea el año pasado que entre marzo y abril del año pasado avanzamos en trabajo digital lo que podríamos haber avanzado en 2 años. Eso tiene algo muy bueno, que es básicamente avanzamos. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Cuáles son los costos? Y creo que costos han habido y tenemos que irlos descubriendo porque básicamente tenemos que hacernos cargo también de eso. Me sumo a los agradecimientos de todos los asistentes en el chat por la grata presentación. Se nos pasó a todos el tiempo volando y le dejo el paso a Claudia Oliva, directora del departamento. Les dejamos el link para el diplomado Bueno, muchas y gracias. otro link más ahí, por si acaso. Sí, perfecto. Muchas gracias, Raúl, Marco, por su presentación. Estuvo muy interesante. Nos faltaron preguntas, ¿cierto?, por responder, pero bueno, tal vez sea bueno hacer otra instancia con esta misma temática y profundizar también en otros temas. Así que les agradecemos y antes que se vayan, por favor, a nuestros participantes, les pedimos que puedan contestar una pequeña encuesta de percepción de esta clase de hoy. Ahí va a estar en el chat el link, por favor, para que puedan acceder. Muy cortita, así que no les va a quitar más de 2 minutitos. Y bueno, agradecerle a todos los participantes también, nuevamente a los relatores. Si les interesó este tema del coaching, por favor, visiten nuestro sitio web www.educacioncontinua.usach.cl y ahí van a poder encontrar el diplomado en coaching organizacional que, como ya presentaron, ¿cierto?, las unidades los módulos que contiene este programa por si quieren indagar y profundizar también en este tema. Así que los invitamos a seguir nuestras redes sociales también, donde vienen más clases abiertas de nuestro programa Formación Abierta USACH. Así que nos despedimos. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas Cuídense gracias. mucho. Muchas Buena gracias, se tarde. pasaron. Chao.